Buenas tardes. Desde ya hace tiempo, ¿no? Que nos vemos. ¿Estuvieron sanos? Después va a haber una alabanza especial, ¿no? Y el orden es un poco diferente que antes. Es por eso que se siente raro. Y desde esta semana y la próxima semana tenemos que mantener la distancia. Pero creo que está muy lejos la distancia. Quizás ahora están acostumbrados a escuchar la palabra en sus casas, entonces pueden pensar de que ahora es más difícil venir a la iglesia, pero no tiene que pensar así. Cada vez de que esté cerca más su venida tenemos que esforzarnos de reunirnos. Por eso tenemos que reunirnos, alabar, orar, escuchar la palabra y compartir la comunión es lo más importante. Por eso en esta semana tampoco podamos reunir todos. Entonces, más o menos, yo pensé de que creo que la mitad puede reunirse del número, ¿no? Pero creo que ni la mitad han venido porque muchos siguen preocupados, especialmente los que están en primaria. Hacemos para que no vengan, restringimos. Y los que son mayores de edad o los que están un poco mal de salud. Entonces les dije para que descansen en la casa, pero también me preocupé porque puede haber más número de que descansan, ¿no? Creo que sí pueden venir un poco más porque hay espacio suficiente, pero nos estamos reuniendo después de 2 meses, por eso es un poco raro, ¿no? Pero de más en adelante vamos a ir acostumbrándonos y esforzándonos para que podamos tener seminarios. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, éramos nosotros pecadores que habíamos alejado de ti, Señor. Sin embargo, tuviste misericordia con nosotros, nos amaste. Y Jesús ha muerto por nosotros y ha quitado nuestro pecado eternamente y sin ninguna paga nos has salvado. Nos has puesto como tu Hijo y nos has hecho entrar eternamente al reino. Nos diste una esperanza tan grande, Señor. Ahora, este tiempo que tú has permitido, ayuda para que podamos vivir por tu gloria y por tu voluntad, y también por tu evangelio. Guíanos para que podamos vivir obedeciendo tu palabra. Por esta enfermedad contagiosa internacionalmente, no estamos pudiendo reunirnos libremente, tampoco compartir comunión, tampoco podemos predicar el Evangelio fuertemente y vivíamos en muchos límites, pero Señor, poco a poco nos estás dando la libertad y desde esta semana nos reunimos juntos para aprender la palabra y te agradecemos por darnos el tiempo de compartir comunión juntos. Sin embargo, hay muchas partes del mundo que todavía no están pudiendo reunirse libremente. Señor, en esa tribulación también tú guárdelos para que puedan estar más cerca contigo, para que puedan permitir el corazón de anhelar más tu palabra, para que tú permitas el corazón de obediencia más en esta tribulación y para que este tiempo difícil pase rápidamente, para que podamos reunirnos libremente para aprender juntos la palabra, compartir comunión y para que se pueda predicar el Evangelio fuertemente. Para esto permítenos esta oportunidad, Señor, y para esto oramos a ti. Hemos reunido hoy para aprender tu palabra.
Sin embargo, hay muchos hermanos que no han podido reunirse. Ayuda para que todos los hermanos puedan venir y también los que están escuchando la palabra por online en las casas y también los otros hermanos donde estén, Señor, siempre esté con ellos y con tu gracia, con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo tú aférrelos y guíelos. También por tu gracia abundante, aférrelo con tu mano poderosa. En este tiempo, la palabra que tú nos quieres manifestar, la voluntad santa de ti, haznos comprender a través de tu palabra qué personas tenemos que ser y tal como hemos aprendido para que se pueda poner en práctica en nuestra vida, para que podamos vivir más a la voluntad de Dios, para que se pueda mostrar tu gloria. Todo este tiempo confiamos en el Espíritu Santo y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Y no tenemos coro, pero hay dos hermanas que están trabajando en el coro y va a cantar la alabanza por nosotros hoy. 어려운 일 당할 때 나
동안에 예수 의지합니다. 천국 올라가도록 의지할 것뿐일세. 세월 지나갈수록 의지할 것뿐일세. 아무 일을 만나도 예수 의지합니다. Muchas gracias. Hoy no estamos reuniendo no solamente en este lugar, sino también en el primer piso, también en el edificio de la educación, también en la cafetería, en todos los lugares donde se pueda reunir. Estamos reuniéndonos así separado y es por eso los que están en la sala general. Yo pienso que fue muy poco el número. Creo que han contado mal el número. Hasta la parte de la silla del coro también han sentado muy bien. Me preocupé por los asientos, pero más de lo que he pensado. Supongo que está bien. Y también la parte de la secundaria desde la próxima semana. Y esta semana también íbamos a reunir todos aquí en sala general, pero creo que no han venido muchos. Pero cuando pase un poco más de tiempo se va a recuperar todo como antes. Vamos a buscar juntos la Biblia. San Lucas, capítulo 14, el Nuevo Testamento, San Lucas. San Lucas, capítulo 14. Desde el versículo 25 hasta 35 yo les voy a leer. San Lucas, capítulo 14, desde el versículo 25 a 35, les leo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hablar, a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera que de vosotros no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta aquí. Hasta la semana pasada no podíamos reunirnos en un lugar. Sin embargo, cada uno
Sé que han escuchado la palabra en cada casa por online, por internet, ¿no? Y creo que más en estos tiempos se puede ver la eficacia de cómo fue avanzado el tema de internet, ¿no? Pero los cristianos en cualquier situación que esté, agradecemos al Señor porque siempre nos permite la situación de escuchar la palabra. Y ahora también hay muchas iglesias que están en dificultad y no pueden reunirse libremente, tampoco hacer la vida cristiana bien, tampoco predicar el Evangelio. Ahora en Corea se está tranquilizando mucho y la expansión de la enfermedad contagiosa se está poniendo un poco más lento, pero los países cercanos como Japón o el país que se preocupa más es de Estados Unidos hasta Europa y muchos países más está en mucha dificultad. Esto realmente me preocupa porque todas estas cosas, como nosotros conocemos, son las señales que se tienen que cumplir antes de la segunda venida de Jesús. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Como esta palabra, a través de pestilencias, muchas personas están siendo sacrificados. En la mañana también escuché, y en África, ¿cómo se dice? Creo que es virus o una enfermedad contagiosa. Hay algo que ha aparecido esto ahora y dice que han muerto 700,000 personas. Y no solamente por el coronavirus, ¿no? Sino por muchas otras cosas a través de las pestilencias. Muchos están perdiendo sus vidas y están siendo arriesgados de su vida. Como no vamos a vivir eternamente en este mundo, no sabemos cuándo se va a enfermar un sano. No podemos saber qué va a pasar hoy día. Hasta algunos meses anteriores ni siquiera hemos imaginado de que iba a pasar esto. También en el futuro, realmente en un día puede haber muchas cosas de que ni siquiera hemos imaginado. Y yo pienso así. Y más en este tiempo, en este último tiempo, realmente agradecemos de que hemos recibido la salvación, porque si no hayamos recibido la salvación, entonces sin ninguna esperanza, qué miserable es esto. Y también todas las señales que se está cumpliendo en esta última época, podemos pensar de que realmente Jesús está muy cerca. Por eso esa esperanza, no hay que dejar de pensar de que vamos a encontrarnos con el Señor y estamos viviendo en una época especial de que podemos encontrarnos con el Señor estando vivos. Por eso esto es una bendición grande. Los que no tienen esta esperanza, podemos decir de que realmente viven tan miserablemente en esta época, pero nosotros los que tenemos la esperanza, podemos vivir sintiendo realmente estas últimas señales y podemos tener la esperanza viva de que esperando al Señor y podemos agradecer de esto. Pero poco a poco nos está dando la libertad y juntos nos hace aprender la palabra y al final nos va a dar la oportunidad para seguir predicando y tenemos que esperar y tenemos que orar más anhelosamente. Hasta la semana pasada, en las mañanas de domingo, sucesivamente estamos aprendiendo sobre la posición y la vida cristiana de un cristiano renacido. Por eso hasta la semana pasada se ha hablado que se le fue dada una posición santa, espiritual, a los cristianos salvos, que es ser hijo de Dios, esa potestad, esa autoridad, y los hijos de Dios cómo tienen que vivir está explicando detalladamente en la Biblia.
hemos recibido la salvación, hemos renacido, hemos obtenido la vida eterna, somos hijos de Dios, no solamente tenemos que estar alegres por esto, sino tal como hemos recibido la salvación, como somos hijos de Dios, entonces nuestra posición es tan alto y es tan precioso, y los que tienen esta posición tenemos que vivir de acuerdo a eso. Y como dice palabra y hecho, ¿no? No solamente por palabras, sino tenemos que actuarnos así, tal como sea conforme a nuestra posición, y así está hablando en la Biblia. Por eso hay que tener en cuenta esta palabra y tenemos que poner en práctica la palabra que aprendimos. Y hemos aprendido en la semana pasada de que tenemos la posición de ser sacerdotes de Dios, que somos sacerdote de Cristo. Nos ha dado esa posición tan gloriosa. Y también en las semanas pasadas hemos aprendido de que somos discípulos de Cristo. Y hoy día también vamos a hablar sobre la posición de ser cristiano, y vamos a aprender otra vez sobre la posición de ser un discípulo de Cristo. Más detalladamente vamos a aprender hoy. De ser el discípulo de Cristo es algo especial, porque no cualquiera puede ser un discípulo. Cuando Jesús estaba en este mundo, ha escogido a sus 12 discípulos. Y no solamente 12, sino en la Biblia podemos ver de que hubo más discípulos. Por eso de ser discípulo es algo muy especial. No solamente 12 discípulos, sino como dice en la Biblia, a todos los santos renacidos, sin ninguna distinción, ahora todos nosotros somos discípulos. Por eso antes de que Jesús ascendiera, como dice en San Mateo 28, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id, y hay que predicar el Evangelio para que sea discípulo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí está incluido mucho contenido, aunque es un versículo corto. Y también después de que Jesús fue ascendido, vino el Espíritu Santo y se formó la iglesia. Y esa iglesia, hasta el día que venga por segunda vez el Señor, se cumple la historia de Dios. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También existe esa promesa con nosotros, que está morando con nosotros. Siendo discípulos, ¿qué persona tenemos que ser? Y yo he estudiado por una semana para hablar sobre este San Lucas capítulo 14. Y me preocupé un poco de que si es que podía enseñar bien a ustedes, porque el significado que contiene en este versículo es tan grande y hay contenidos tan asombrosos, y me preocupé si es que realmente pueda predicar bien. Entonces yo pido al Señor para que abra mi boca. Entonces, siendo discípulos nosotros a través de esta palabra, cómo tenemos que vivir, vamos a aprender. Por eso hoy día, ¿cuál es el requisito de ser el discípulo de Cristo? Y una condición que siempre tenemos que portar. ¿Y cuáles son esos requisitos? Vamos a aprender a través de la palabra. Y el estándar de ser un discípulo de Cristo no es algo simple, sino es algo muy alto. Siendo discípulo de Él, ese requisito, esa condición, tenemos que tenerlo, pero obviamente con nuestra fuerza no puede pasar. La razón de que seamos hijo de Él, también somos sacerdote,
Pero esto no fue por nuestra propia fuerza, sino el Señor nos ha dado la vida y el poder para que podamos hacer esta obra. Por eso nos hizo ser discípulo, y siendo el discípulo de Jesús, tenemos que tener toda la sabiduría y el poder para vivir conforme a la palabra de que somos discípulos. Y si tenemos el corazón anheloso de querer vivir así, entonces no es algo imposible, sino es posible. Y creemos así. Por eso ahora en San Lucas 14, versículo 25 a 35, en este contenido hay muchas palabras que hemos leído. Y si vemos en versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. En este tiempo había muchas personas que seguían a Jesús. Realmente en gran multitud, como grupo. Dice grandes multitudes. Pero Jesús, viendo a esa multitud, obviamente estuvo satisfecho. Sin embargo, había multitudes que seguían a Jesús, pero cuando llega el tiempo, había otros que se huían. Y los que seguían a Jesús también habían personas que le gustaban a él, pero cuando fue crucificado, ellos fueron los que gritaron para que lo crucifique. Entonces yo creo que Jesús no ha esperado tanto de esas grandes multitudes. Pero si vemos aquí, como dice que hay grandes multitudes, pero los que puedan ser discípulos de Jesús realmente son muy pocos. Y esto nos está diciendo en este versículo. Muchas multitudes han seguido a Jesús, pero los que pueden ser realmente discípulos no era mucho. Jesús buscaba a sus discípulos y él quiso levantar a sus discípulos. En San Juan 2, 23 hasta 25, Jesús dijo, después de hacer su primer milagro, dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Sí creyeron en Jesús, pero Jesús no creyeron en ellos. No ha aceptado la fe de ellos. De creer quiere decir confiar y también dejar un puesto, ¿no? Pero ellos han creído a Jesús, pero Jesús no ha creído en ellos porque no ha aceptado. Es porque Jesús conocía exactamente qué había dentro de esos hombres. Porque por fuera dice que yo creo en Jesús, pero en realidad el interior era diferente. Y también en San Juan 6, 26 y 27 aparece cuando Jesús hace milagros y le hizo comer a 5,000 personas. Entonces realmente la fama de Jesús era muy grande. Muchas personas seguían a él. Sin embargo, Jesús dijo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Jesús es el pan de vida que vino desde el cielo. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida, que va a vivir eternamente si me come. Así dijo, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Quien come y toma mi carne y sangre, entonces va a vivir eternamente. Los judíos escucharon, ¿qué quiere decir que comamos a Jesús? Qué aburrido. Entonces todos se huyeron. Cuando Jesús habló sobre la vida eterna, se apartaron. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que Jesús vino a este mundo para solucionar sus problemas carnales.
porque ellos pensaron que Jesús vino a este mundo para vencer a los romanos y para que ellos tengan la libertad. Sin embargo, Jesús vino a este mundo para tener la libertad de la potestad del diablo. Y por eso muchas personas se apartaron de Jesús diciendo que estaba aburrido. Solamente quedaron sus 12 discípulos. Entonces Jesús dijo, van a irse también, entonces anda si es que van a ir. Y Pedro dijo una palabra tan famosa, ¿no? Señor, ¿a quién iremos si tú tienes la palabra de vida eterna? Entonces Jesús dijo, sí, escogí a los 12, sin embargo, entre ellos, entre ustedes, hay uno que es diablo. Dice que es el diablo. El diablo ha obrado a Judas Iscariote porque él iba a vender a Jesús. Por eso los que iban a ser discípulos de Jesús realmente son muy pocos. Y podemos saber aún cuando Jesús estaba vivo. Si vemos en San Juan 8:30, cuando Jesús hizo milagros, dice que muchos han creído en él. Sin embargo, en sus palabras, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanece en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Había muchos que siguieron a Jesús, sin embargo, no son discípulos verdaderos. Si permaneciere en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo van a ser libres los judíos? Quien peca es el siervo de pecado. Uno dice que es libre, sin embargo, hasta ese entonces era esclavo de pecado. Entonces, si es que vemos ese aspecto, muchos han seguido a Jesús, pero los que realmente eran para ser discípulos realmente eran muy pocos. Y así dijo Jesús. Ahora nosotros, para ser el discípulo de Jesús, es la evidencia clara de tener una convicción de salvación y a través de la gracia creer en Él, y es una evidencia clara de que hemos recibido la salvación. Y también los que son salvos es el aspecto de la vida cristiana de un salvo, porque un salvo renacido es realmente el discípulo verdadero de Él. Yo recibí la salvación, pero no soy discípulo de Jesús. Esto está equivocado. También de que uno ya es discípulo de Jesús es una evidencia clara de que ya es salvo, y en el mismo tiempo nos está enseñando cómo es la vida cristiana que uno debe llevar. Esa vida es vivir como un discípulo. Por eso aquí está hablando sobre la posición tan alta de ser discípulo, y es muy especial la autoridad que un discípulo tiene. Por eso en la palabra de Jesús, en versículo 28, si vemos, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Así dice, ¿no? Yo estaba buscando qué quiere decir la torre, pero la palabra torre en la Biblia aparece muchas veces. En San Lucas 13:4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Se ha caído la torre y se ha matado hasta 18 personas. Entonces la torre empieza desde una pequeña torre hasta una grande torre. Y podemos ver
que también los que vigilan se le llama como una torre, puede ser también un refugio. Y también una viña para proteger eso. Hay torres para proteger la viña. También existe ese tipo de torre. Puede ser un refugio. También puede ser una torre fuerte. En Salmo 61:3 dice, el Señor, tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Es mi refugio, pero también es mi protección. Es por eso que estas cosas se le llaman como torre, porque la función también es muy variado, también el tamaño es muy variado. Pero Jesús dijo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no es hacer cualquier cosa, sino se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Sin ningún presupuesto, cuando uno empieza una obra, entonces edificando solamente va a terminar la base. Y si es que no lo termina, entonces otros pueden ver. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, así dijo, ¿no? Por eso esa torre no es algo que de un día para otro se edifica, sino primero hay que sentarse y calcular los gastos. Entonces aquí está hablando de que no es una torre pequeña. Hasta edificar una torre se tiene que poner un presupuesto exacto. ¿Cuánto es lo que yo tengo ahora para edificar esa torre? Tampoco puedo edificar prestando para que tenga deuda, ¿no? Si no, yo tengo que empezar esa obra calculando con lo que yo tengo ahora. Esto es algo obvio, ¿no? ¿Por qué dijo esto entonces? Entonces está hablando de que solamente para edificar una torre se necesita un presupuesto exacto. Pero nosotros siendo discípulos, quienes estamos siguiendo a Jesús para hacer la obra de Jesús, entonces si será posible no poner presupuesto para nuestra vida. Nosotros haciendo la vida cristiana sin pensar nada, uno va a la iglesia, otro viene. Entonces uno puede llevar la vida así. Esto no se llama la vida cristiana. Realmente cuando uno es salvo es con la gracia de Dios, muy fácilmente hemos recibido. Sin embargo, después de recibir la salvación, la vida cristiana de un cristiano salvo, tiene que llevarlo dignamente y realmente esto no es fácil. ¿Cuál es la vida cristiana de un cristiano? Tenemos que saberlo exactamente y como calcular un presupuesto exacto, también tenemos que proponerlo en nuestro corazón, también planificarlo, porque si no lo hacemos así, nuestra vida cristiana al final se va a fracasar. Por eso hay que poner un presupuesto exacto para edificar una torre, igual que esto un discípulo de Jesús para seguir a Él, para servir a Él también, siendo el discípulo de Jesús, para cumplir lo que tenemos que hacer, tenemos que planificar, también tenemos que poner el presupuesto. ¿Y qué es esto? Vamos a aprender de esto detalladamente ahora. En versículo 26, Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí, ¿cómo salen primero? En el presupuesto, ¿quién tiene que entrar? Su padre, su madre, su mujer, hijos, hijas, hermanos y hermanas, y hasta su propia vida tienen que entrar. Si es que uno no aborrece, dice que no puede ser mi discípulo. Quizás de momento parece un poco difícil para entender, pero ¿qué quiere decir esto? Si vemos en San Mateo 22:37, Jesús dijo entre los mandamientos más
entre los mandamientos, lo más grande, el primero, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es el mandamiento más grande y el primero. Si es que dividimos los 10 mandamientos en dos, entonces amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y también el otro es amarás a tu prójimo. Así se divide en dos partes. ¿Por qué Dios dijo a los hombres para que ame al Señor con todo tu corazón, alma y mente? Porque no hay nadie quien puede amar así. Porque los hombres desde nacer son egoístas. No puede amar a otros y ni siquiera puede dar su vida hacia Dios, sino al contrario, quiere aprovecharse de Dios. ¿Pero quién? Si pensamos del mandamiento, realmente con la fuerza humana es imposible de cumplirlo. Como no podemos guardarlo, como dice en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como no podemos a Dios con todo nuestro corazón, es por eso que obviamente no espera de nosotros el amor, sino Él primero nos ha amado. Mandó a su unigénito. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios, ¿hasta cuánto ha amado a los hombres? Con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, con toda su vida ha amado Dios a los hombres. En Romanos 8:32 está diciendo el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No escatimó a su unigénito, sino para salvar a todos los pecadores, fue entregado a nosotros hasta su muerte como una redención. También si vemos en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ese gran amor que tuvo misericordia con nosotros, a través de ese amor tan grande, nos dio vida juntamente con Cristo. Quiere decir que primeramente Dios ha amado a nosotros. Por eso que nosotros hayamos recibido la salvación, cuando nos hemos alejado de Cristo, cuando éramos enemigos, cuando estuvimos en ese destino de recibir la ira y el castigo de Dios, en ese momento Dios me ha amado. En 1 de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Hemos creído y conocido ese amor de Dios. Es por eso que nosotros sin ningún mérito hemos recibido la salvación. Nuestra salvación al 100% fue cumplido por el amor de Dios. Es por eso que en 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Como el Señor nos ama tanto, es por eso que hemos recibido ese amor y recibimos también la salvación. Por eso nosotros amamos a Dios. Como amamos a Dios, ahora tenemos que obedecer a la palabra de Dios. En San Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Éramos nosotros enemigos contra Dios que hemos alejado de Él. Sin embargo, Él fue crucificado y ha muerto por nosotros y nos ha puesto como amigo de Él. Y nosotros realmente no podemos recibir esto. Sin embargo, ha muerto y ha dado su vida para ser nuestro amigo.
Y este amor nosotros hemos aceptado y que hayamos amado al Señor o que amamos al Señor ahora, tenemos que comportarnos así. Realmente, aunque amemos al Señor, es incomparable el amor que Dios tiene hacia nosotros. Hay muchas cosas que quizás nosotros amemos, sin embargo, cualquier cosa jamás puede ser comparado con el amor de Dios. Tenemos que amar y honrar a nuestros padres que nos han engendrado. Tenemos que amar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, hijas. Realmente son tan amorosas. Obviamente amamos, pero todas esas cosas, encima de ese amor tiene que haber el amor del Señor. Y todas estas cosas nunca pueden estar encima del amor de Dios. No hay nada que podemos amar más que al Señor. Todas las cosas tenemos que ponerlo bajo los pies del Señor. Cualquier cosa que amemos. Amamos al esposo, a la esposa, hijo, hija. Sin embargo, ese amor no puede ser más grande que el amor del Señor. Cualquier tipo de amor nunca puede intervenirse entre el amor que tenemos entre yo y Dios. Nuestros padres, hijos, hermanos y hasta su vida si es que uno no aborrece. Aborrecer no quiere decir no amar, sino tenemos que amar un poco menos que amar al Señor. Sería un poco nomás. No es poner al costado del amor de Cristo. Uno, ¿cómo se atreve a poner algo al costado del amor de Cristo? Como dice en la alabanza, hay una letra, dice, ese amor tan grande de Dios, no podemos calcularlo todo con palabra. A esa estrella tan alto pasamos hasta este mundo tan bajo ha venido para salvar al espíritu, ha mandado a su unigénito para poner en propiciación por nuestros pecados. A ese tercer cielo se ha apartado del trono y vino a este mundo, ha mandado a su unigénito para salvarnos, fue crucificado en este mundo. Hasta ha muerto por nosotros. Ese amor no podemos calcularlo, medirlo, tampoco podemos decirlo con nuestras palabras. ¿Quién se atreve a comparar el amor humano con el amor de Dios? No quiere decir amar un poco menos que el amor de Cristo o poner más que el amor del Señor. No, no es así. Sino quién se atreve a poner el amor de nosotros al costado del amor del Señor. El amor que es menos que el Señor tenemos que ponerlo debajo. Nadie se atreve a ponerlo en comparación. Si hemos recibido la salvación, hemos obtenido ese amor y ahora somos discípulos, entonces el Señor tiene que estar en ese lugar más precioso, el lugar más alto, en el primer lugar en toda nuestra vida. Padres, hijos, hijas, no podemos ponerlo en un amor mayor que al Señor. Y eso no es correcto al orden. Hay que pensar. El Señor, perdón, los padres
nos ha engendrado y tenemos que pagar por ese amor que nos ha entregado. Sin embargo, esto se puede comparar con el amor que el Señor nos ha dado. El creador Dios que ha creado todo este universo hasta ha entregado a su unigénito para quitar nuestros pecados, para salvarnos y nos ha puesto su Hijo. Entonces ese amor ni siquiera es un milésimo. Pero nosotros realmente estamos amando a Dios dignamente. Nosotros, para la familia que amamos, pedimos la paz y la felicidad para nuestra familia, ¿no? Sin embargo, nosotros ya hemos recibido tanto el amor de Dios y tenemos que hacer primero para pedir la gloria y la voluntad de Dios. Y más que otras cosas, más que servir a Dios, no podemos poner algo más alto. Si es que nos equivocamos del orden, entonces puede haber un desorden en nuestra vida cristiana. Como el Señor nos ha amado, también es quien pide el amor hacia nosotros. Pide el amor de nosotros. En San Juan 22 aparece que Jesús ha resucitado y llama a los discípulos en el mar de Galilea. Y con los discípulos, compartiendo juntos, comiendo juntos, dice: Simón, hijo de Jonás. Le dio el nombre Pedro, pero hijo de Jonás, Simón quiere decir que ha empezado de nuevo. Por 3 años ha seguido a Jesús, pero todos los discípulos fueron fracasados. Está diciendo hay que empezar otra vez, ¿no? Pero ¿desde dónde? Desde esa parte donde Jesús ha muerto en la cruz, tenemos que empezar desde ahí, en el principio. Cuando hemos encontrado con Jesús que haya muerto y resucitado, desde ahí empieza nuestra vida cristiana. Dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué? Pedro dijo: aunque todos te abandonen, Señor, yo nunca te voy a abandonar. Y ha confirmado esto, ¿no? Pero después, ¿qué pasó? Realmente Jesús amó a Pedro. ¿Por qué? Pedro tuvo esa valentía. Si era palabra de Jesús, entonces hacía todo lo posible. Aunque había muchas olas del mar, pero como era la palabra de Jesús, Jesús dijo: vente. Y se saltó al agua, ¿no? Realmente Pedro es un valiente. Tuvo esa valentía y proposición en su corazón que pudo morir por el Señor. Pero para seguir al Señor no se hace con valentía. Porque con el coraje puede ser un héroe para morir para otros. Sin embargo, Jesús no quiere esto. Si Jesús no ha muerto por ellos, entonces que ellos mueran por Jesús, esto no lo permite Jesús. Realmente Jesús ha amado a Pedro. Y ese amor tan anheloso hacia el Señor, esa valentía, Dios lo ha mirado tan preciosamente. Sin embargo, Pedro ha negado a Jesús 3 veces y fue fracasado totalmente. Y desde que fue fracasado, Jesús empieza otra vez. ¿Realmente me amas, Pedro? El Señor hasta en este tiempo nos está preguntando: más que todas las cosas en este mundo, ¿me amas? Hay padres, hay esposo, hay esposa, hay hijo, hay hija, hay hermanos, hay hermanas. Hay muchas personas que uno ama. Pero más que esas personas, ¿tú me amas? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, como dice en San Mateo 10:37.
Pero aquí dice, si no aborrece hasta sus hijos, hasta su vida propia, aborrecer no quiere decir no amar, sino esto quiere decir que está prohibido amar más que el Señor. Que el Señor tenemos que amar mucho menos otras cosas, tenemos que ponerlo tan debajo, ni siquiera al costado. ¿Sí o no? Amamos tanto al Señor, pero ¿cuánto tiene que ser este amor? Hasta su vida. Si uno no aborrece hasta su vida, entonces no podrá ser mi discípulo. Un discípulo de Cristo hasta tiene que entregar el amor de su familia a Cristo. Las únicas cosas de, por ejemplo, un honor, el negocio, la vida, cualquier cosa que uno tenga, hay que saber de que esas cosas existen solamente para la gloria de Dios. Esto es algo obvio. El Señor es quien ha abandonado todas las cosas por nosotros. Hasta ha abandonado ese trono glorioso de Dios. Nosotros todas estas cosas tenemos que dar al Señor. Y la vida que nos resta solamente falta para vivir por la gloria de Dios. Tenemos que tener en claro esto. Esto es el corazón obvio que tenemos que tener, más básico. Dios le dijo a Abraham en Génesis 22, Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. ¿Y cómo dijo Abraham? Sí, Señor. Se levantó temprano en la madrugada y ha consultado con su esposa o ha pensado un poco. No. De frente dijo, sí, Señor. Más que todas sus riquezas, más que su esposa, más que su vida, ese hijo tan hermoso que está creciendo, viene ese hijo de 14 años, el unigénito Isaac. No hay nada más precioso que él. Pero él no es más precioso que Dios. Porque quien ha dado todas estas cosas es Dios. Y Dios pide que lo entregue otra vez. Entonces, como Job dijo, ¿no? Jehová dio y Jehová quitó. Claro. Sí, Señor. Caminó por 3 días. Subió hasta la tierra de Moria. Y ha atado a su hijo. Y agarró su cuchillo. Pero dijo Abraham, Abraham, déjalo. Ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Como dice en Génesis 22, versículo 12. Así dice, ¿no? No es amar solamente con la boca. Dios no solamente quiere que ame con el corazón o con la boca, sino realmente Dios quería ver para que actúe su amor. Dios tampoco amó solamente con la palabra. En la vida real ha mandado a su unigénito hasta la muerte ha aceptado. De tal manera que Dios amó a este mundo y ha entregado a su unigénito. Dios y Jesús no es quien nos pide algo que ni siquiera ellos lo hicieron. Dios ha entregado a su unigénito para que esté fuera de la gloria de Dios, mandó a este mundo que es lleno de maldad, con todo pecado, como misionero para que muera en la cruz. Jesús, para salvarnos, hasta ha muerto en la cruz.
para no abandonar a ese pecador eterno, ha abandonado a su unigénito. Jesús, como dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Para no desampararnos, desamparó a su real unigénito para salvarnos. Sabemos claramente por qué fue desamparado. ¿Hay algún error porque Dios nos está pidiendo un amor grande? Tiene el requisito y la potestad suficiente de pedir el amor de nosotros. Por eso, amar otras cosas más que Él, como sus padres, como sus hijos, como sus hermanos, y de su vida hay que aborrecerlo. Esto es para amar más al Señor. Y para eso tenemos que desamparar todas las cosas. Y en el amar al Señor tenemos que incluir todo. No hay que cambiar el orden, porque si no, desde ahí empieza el error en nuestra vida cristiana. En San Lucas 14, versículo 27, veamos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, dando un paso adelante, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Siendo el discípulo de Jesús, tenemos que llevar nuestra propia cruz para seguir a Cristo. En San Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y si no es así, no es digno. ¿Qué quiere decir negarse de sí mismo? Nosotros, para seguir a Jesús siendo discípulos, toda su opinión, toda su voluntad, todo su plan, de todas las cosas, es imposible no negarse para ser discípulo de Jesús. Si uno no niega de sí mismo, no puede tomar su cruz. Jesús también dijo en San Mateo 26:39, esa noche anterior de ser arrastrado, ha orado a Dios, diciendo, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ha abandonado toda su voluntad o todo lo que él quiso ante Dios. Y uno carga su cruz y sigue. Si vemos en San Juan 19:17, Jesús dijo, cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Para Jesús solamente existía su cruz. Ha prestado por 10 meses la vientre de María, nació en pesebre y nació una familia pobre de los pastores. Por 30 años fue prestado. Todas las cosas Jesús lo ha prestado. También su desván, su asno, su tumba, solamente tenía su cruz. Por 3 días ha prestado la tumba, ¿no? Fue prestado. Y la tribulación que Jesús recibió por nosotros, tenemos que pensar en eso. Jesús hasta morir en la cruz, por nosotros, ha desamparado todas las cosas de Él. Ahora, para seguir al Señor, cada día tenemos que llevar una cruz, pero dice cada día, todos los días. En San Juan 11:16 está diciendo que cuando estaba al costado del río de Jordán, dijo que Lázaro ha escuchado que Lázaro estaba enfermo. Y Jesús, ¿qué dijo?
dijo a sus discípulos, vamos, Lázaro está dormido. Pero si está dormido, puede dejarlo así, pero no, está muerto. Pero Señor, hasta hace un poco los judíos querían apedrearte y matarte. ¿Aún así vas a ir? Y Jesús dijo, vamos. Pero Tomás que dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. Los discípulos tenían este coraje. Donde iba Jesús, dijo, está bien si muramos con él. Al principio, cuando seguían a Jesús, tenía esa voluntad y la valentía de ellos. Pero no podía seguir para siempre a Jesús porque cuando él fue arrastrado, todos fueron esparcidos. Pero Jesús también aceptó esto. Sin embargo, después de que Jesús ha resucitado, después de que ha resucitado de su muerte, ¿qué quiere decir esto? Después de que nos ha salvado, los discípulos ya no seguían a Jesús con su propio coraje o con su propia voluntad, sino con el poder de la vida de Jesús, ha seguido hasta siempre a Jesús. Todos los 12 discípulos fueron martirizados. Apóstol Juan ha vivido más tiempo, pero en el tiempo del emperador Domiciano ha entrado en aceite hirviendo y sobrevivió. Es por eso que escribió Apocalipsis en la isla de Patmos. Y entre sus hermanos hay discípulo de que fue cortado su cuello más rápido. Y realmente ellos, siendo discípulos, todo por el Señor, todo por Jesús, han muerto. Esto es el camino de ser el discípulo. En Filipenses 1 también dice que Él nos haya dado la gracia es por el Señor. No solamente creemos en Él, no solamente recibimos la salvación, sino también nosotros recibimos padecimiento. ¿Cuál es el propósito que nos haya salvado? Es para que nosotros padezcamos. ¿Por qué nos dio tribulación? A través del padecimiento aprendemos del Señor. Jesús también en primero de Pedro 2:21 dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor también por nosotros ha recibido padecimiento. Dijo, es para que recibir el padecimiento, es para que nosotros sigamos sus pisadas. Donde nosotros sigamos al Señor, siempre hay sufrimiento. A través del sufrimiento seguimos a Él, vemos más al Señor y vamos a ser más entrenados, vamos a predicar más el Evangelio. Hasta el último es sufrimiento. Que nos dé el padecimiento es para darnos una gloria más grande. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La aflicción es temporal, sin embargo, la gloria que nos quiere dar Dios es eterna. Apóstol Pablo toda su vida ha recibido aflicción. Como un pecador para el Evangelio, siempre estoy recibiendo la aflicción. Él siempre predicando el Evangelio en Roma y al final fue matado cortando su cuello. Y él antes de morir dijo a Timoteo en una carta, y si vemos en 2 Timoteo 1:8 dice, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El Evangelio no se predica así nomás.
este evangelio de la gracia que cumplió Jesús en la cruz, esto se predica a través de las aflicciones de los discípulos de Jesús. Si recibimos más aflicciones, entonces se va a predicar mejor el evangelio. Y si no existe aflicción, tampoco se cumple la historia de evangelizar. En 1 de Pedro 4:14 también dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros glorificado. Cuando recibimos la aflicción, hay que saber de que el Espíritu Santo está junto con nosotros. ¿No es maravilloso? La cruz es aflicción, es la muerte. Alguien, por el nombre del Señor, es rechazado de la casa. El Señor, desamparando su lugar, trono, su lugar glorioso, ha venido a este mundo lleno de pecado. Por el Señor, nosotros que recibamos algo malo y hay algo que nosotros fuimos quitados por creer en el Señor, el Señor hasta ha dado su vida para nosotros. Hay algo que nosotros somos insultados por otras personas porque creemos en el Señor. Jesús fue blasfemado de otras personas diciendo que es alguien que dice que hay fantasma en él, y también fue cachateado y también fue escupido. Solamente con la razón de creer al Señor, nosotros recibimos muchas cosas malas. El Señor, llevando su cruz, caminando ese camino, ha recibido tanta burla de otras personas. Si recibimos la aflicción, entonces esto es para recibir una gloria eterna en el futuro. Si pensamos de esto, damos muchas gracias. Entonces ahora, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Un discípulo tiene que negarse de sí mismo y conoce que cada uno tiene su cruz. La cruz que ha tomado el Señor, también esa cruz está en mí. ¿No existe la cruz? Obviamente que sí, aunque la forma sea diferente. Pedro ha muerto al revés, Andrés ha muerto en forma escuadra y Tomás fue muerto pegado, golpeado de la vara de metal. Obviamente puede ser diferente el aspecto como uno muere. Sin embargo, esa cruz cada uno tiene de aflicción. Un discípulo tiene que llevar su cruz. Esto es algo inevitable. En San Lucas 14, veamos juntos. San Lucas 14. San Lucas 14, versículo 31, veamos. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Aquí también hay otro que podemos aprender, que el discípulo de Cristo es un soldado que sale a la guerra. Uno va a la guerra. Tiene que hacer frente con 10,000 contra 20,000. Si este rey tiene 10,000 y otro tiene 20,000 y se está acercando para vencer esta guerra, ¿y cómo puede vencer? Si es que no tiene la seguridad de ganar, entonces cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada y pide condiciones de paz. Cuando uno empieza la guerra, obviamente necesita estrategia. Como dice en Proverbios 20:18, y con dirección sabia se hace la guerra.
En Proverbios 24:6 dice, porque con ingenio harás la guerra. Ingenio quiere decir sabiduría. Y en la multitud de consejeros está la victoria. Sin ningún pensamiento no uno se va de frente para pelear en la guerra. Si es que uno quiere vencer, entonces necesita poner una estrategia. Entonces, si es que mi enemigo tiene una multitud grande y de mi parte hay una multitud pequeña, entonces ¿cómo tienen que hacer? Tienen que poner una estrategia excelente. En una guerra con el diablo no podemos estar con un acuerdo mutuo. El discípulo de Jesús tiene que pelear. Somos ejércitos que pelean con la potestad del diablo. Nuestro enemigo es el diablo. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y en 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice es fortalezas ante Dios. ¿Qué es esto? Esto es la potestad del diablo. Realmente es fuerte la potestad del diablo. Es para destruir la fortaleza del diablo. Podemos tener ese poder de Dios. En 2 Timoteo 2 dice apóstol Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Pablo está diciendo que como un buen soldado de Jesucristo hay que pelear juntos. Nosotros también, siendo el ejército de Dios, somos soldados de Él. Somos soldados militar. Gedeón ha hecho la guerra con Medián. Medián está viniendo a atacar. Dice que el militar de Medián es como una muchedumbre de saltamontes. Y el camello de Gedeón es como número de arena del mar. Como viene la oscuridad por la muchedumbre de saltamonte y viene con el camello como número de arena del mar, entonces ¿cómo van a vencer? 30,000 soldados. Entonces Dios dice, es mucho 30,000. Los temerosos, los que quieren ir a su casa, entonces anda. Y entonces regresaron 20,000 y quedaron 10,000. Y dice Dios, es mucho todavía. Llevó a las aguas para que tome agua. Y quien ha tomado la lengua y quien ha tomado agua con su lengua como lame el perro, y otros que se doblare sobre sus rodillas para beber, hay que separar a ellos. Y los que han lamido la agua como perro, le hizo regresar a su casa. Y quedaron al final solamente 300 soldados. ¿Cómo puede vencer? Pero Dios hizo ganar esta guerra. En Josué 23:10, Dios dijo, ¿no? Un varón de vosotros perseguirá a 1,000. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Si es que Dios pelea, entonces solamente es 10,000, 20,000. Uno puede perseguir a 1,000. No puede vencer ni a 1,000 o a 10,000 Dios. Martín Lutero, cuando se ha peleado con ese poder de la religión, cuando va, entonces iba a morir. Y se peleó con el Papa, quien era mayor que el emperador romano. Pero realmente esto no, ni siquiera fue una pelea, ¿no? Pero Lutero, ¿qué dijo? Cuando fue al tribunal de religión, dijo, me iré con el Señor aunque mis enemigos sean mayor que las tejas en dieta de worms. Realmente hay
tenía que llevar a pena de muerte. Estaba bien si es que cualquiera lo matara, ¿no? Pero Lutero dijo, no puedo cancelar mis palabras hasta que encuentre un error en la Biblia. Entonces dijo, aunque cualquiera que matare a Lutero no se va a contar como un pecado de homicida, pero Dios como hizo. Lutero ha ganado. El Señor es mi castillo fuerte, mi escudo, mi arma. Nos salva en gran tribulación. Viene el general para pelear. ¿Quién es este general? Es Jesucristo. Realmente va a ganar y realmente venció. Y ese Señor está con nosotros. Esta guerra de Jesucristo es una guerra que el Señor está con nosotros. Aunque el ejército del diablo sea tan fuerte o sea de gran multitud, igual si es que creemos y confiamos en el Señor y vamos adelante, entonces eso es una victoria clara que nosotros tenemos. Por eso firmemente confiamos en el Señor y luchamos. Ahora, el discípulo de Jesús, del Señor, confiamos en el Señor y si luchamos hasta nuestra muerte, entonces uno no huye por miedo de la muerte, así no puede ganar. Es una guerra firme. Busquemos a Lucas 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Para ser el discípulo de Jesús está diciendo que tenemos que abandonar toda nuestra posesión, el cuerpo, la riqueza, la sabiduría, el talento, su espíritu, su negocio, su casa, su familia, todas las cosas. Todo lo que posee quiere decir todas las cosas de uno, todas las cosas que uno tiene. Siendo discípulo para seguir al Señor tenemos que incluirlo en nuestro presupuesto. No hay nada para sacarlo. Todas estas cosas tenemos que dar al Señor. No hay nada que es de nosotros desde el principio porque todo es del Señor. Estamos dando al Señor lo que es del Señor. En Romanos 14, 7 a 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En 1 Corintios 6, 19 dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. ¿Por qué? Porque somos del Señor, aunque muramos o que vivamos. Vivir por el Señor y morir por el Señor es entregar todas las cosas de mí hacia el Señor. De ser el discípulo de Jesús, ese estándar realmente es tan estricto, es tan alto. Para seguir al Señor realmente se necesita el coraje. Esto es una palabra dada a personas especiales, no, es una palabra dada a todos los cristianos. Ahora en este tiempo nos está dando. Si todas mis cosas no es del Señor, no sea del Señor, entonces yo no puedo ser del Señor. Todas mis cosas tengo que abandonar, desamparar. Quiere decir que voy a dar al Señor. Hay que arrojar todas las cosas de su posesión y todos sus deseos de su posesión. Hay que abandonarlo, hay que botarlo. Tenemos que aceptar que todo es del Señor. Para ser el discípulo, esto es digno.
ante el altar del Señor. Después de dar todo, viviré juntamente con el Señor. Después de dar todas las cosas en el altar del Señor, el Señor encargará todo de mí. Hay una alabanza así, ¿no? Estamos dando todo a Él. Toda la posesión de uno no es de uno, sino es del Señor. Porque el Señor por un momento nos ha delegado. Somos mayordomos que estamos encargados de las cosas del Señor. En Primero de Reyes 19:19 dice, Eliseo estaba arando la tierra y apareció Elías y dijo, sígueme. ¿Y Elías qué hizo? Y que araba con 12 yuntas delante de sí. Y como había 12 yuntas, quiere decir que son dos. Y ha agarrado ese yugo hecho de madera. Ha quemado y le ha dado todo al pueblo y después ha seguido. Hay que ver ese aspecto, cómo siguen al Señor. En San Mateo 4:18 aparece Pedro, Andrés, Simón, ellos eran pescadores. Pero con Jesús dijo, sígueme, entonces que sean barco, su padre o la red, lo dejó todo ahí, después siguió al Señor. En San Mateo 9:9 dice, el hombre Mateo es quien calculaba los tributos públicos. Y es un lugar muy bueno. Pero el Señor ha visto y dijo, sígueme. Entonces se levantó y lo siguió. Y él es Mateo quien ha escrito San Mateo. El publicano Mateo. Si es que vemos los discípulos cómo han seguido a Jesús, dejó todas las cosas en ese instante y siguió a Jesús. Moisés, para ser utilizado por el Señor, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ha abandonado todo, teniendo por mayores riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por el Señor que va a venir, Moisés ha dejado todas las cosas de él. Para recibir el galardón eterno ha mirado eso. Apóstol Pablo, como dice en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, como amor de Cristo. Y ha botado todas las cosas de que es beneficioso o ganancia para él. Nosotros para seguir al Señor tenemos que abandonar, desamparar, botar todo de nosotros. Eliseo, con el arado de los bueyes, coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Y quiere decir que ha cortado la relación. Las israelitas, cuando salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo, los soldados de Egipto han matado todos. Fueron matados. No pudieron seguir a los israelitas. Y después, israelitas fueron hacia la tierra de Canaán. Tenían que ir nomás. No había ni uno que regresaba a Egipto. No pueden porque había Mar Rojo. Ahí ya terminó. El militar de Egipto no puede venir y tampoco ellos pueden cruzar el Mar Rojo. ¿Qué es el Mar Rojo? Es la muerte de la cruz. Las personas de Cristo Jesús realmente fueron crucificados. Nosotros, salvos, somos muertos en este mundo. Dios nunca permite que regresemos. Los que quisieron regresar todos murieron en el desierto.
Si es que regresamos al mundo, entonces hasta que nosotros dejemos todo, vamos a recibir mucha tribulación. Somos muertos en el mundo y somos vivos en el cielo. Las israelitas iban hacia la tierra de Canaán, igual que nosotros, solamente tenemos que ir hacia el cielo para ese camino glorioso. Esa potestad del mundo que nos quiere arrastrar ya ha muerto en Cristo, fue sepultado. Ante el altar del Señor ya hemos entregado todo. Toda la posesión, si uno no arroja, nunca puede ser el discípulo de Jesús. ¿Cómo piensan? ¿Aún queda algo de ustedes? Aunque yo tenga algo de mío, entonces no hay que pensar que es mío, sino es el Señor que me ha delegado un rato. Todo esto es por la voluntad y la gloria del Señor me ha delegado. No hay que pensar que es mi posesión. Si es que piensa que es mi posesión, entonces no tiene esa libertad de utilizarlo por el Señor. Y lo que sigue en versículo 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Los cristianos somos sal. Sal es algo que sazona y bloquea para poder podrirse. Pero esta sal tiene que derretirse. Hay que hacer desaparecer de nosotros. Una sal que no se derrite no puede dar su sabor. Lo que está hablando en San Lucas 14, si es que uno no tiene ese requisito de ser discípulo, entonces es como esa sal que no tiene sabor. El Señor no lo va a utilizar, vamos a ser inútiles. Egoístas, centroegoístas. Nunca puedes ser discípulo de Jesús. No puedes ser utilizado por el Señor. Van a ser personas tan inútiles. Los cristianos salvos, renacidos, después de ser discípulo de Jesús, tienen que vivir dignamente como discípulo, pero de ser un inútil, realmente esto es una blasfemia tan grande. Nunca puede pasar esto. Nosotros somos discípulos de Jesús, nunca tenemos que olvidarnos de esta verdad. Como el discípulo de Cristo tenemos que tener este requisito, tenemos que llevar la vida digna, porque realmente falta muy poco para que el Señor venga otra vez a este mundo. Tenemos que cortar todas las cosas del mundo. Que vivamos para el Señor, vivamos, morimos por el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, no hay que olvidar de esto. Realmente no sé cuánto falta el tiempo para que venga, pero realmente es muy poco. Los incrédulos están gritando, están diciendo que realmente falta poco, ¿no? Hasta ellos dicen. Nosotros, en esta última oportunidad, tenemos que vivir dignamente, siendo el discípulo de Jesús para estar en participar en la gloria del Señor. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, éramos enemigos, pecadores contra ti. Éramos nosotros que tenemos que recibir tu ira y tu castigo, pero tuviste misericordia con nosotros y muriste por nosotros. Con tu sangre preciosa has quitado nuestros pecados y sin ninguna paga nos has puesto como tu Hijo. Y nuestra vida que nos resta, ayuda para que podamos vivir solamente para obedecerte, para seguirte, y te agradecemos por ponernos como tu discípulo. Señor, ayuda para que podamos vivir dignamente como discípulo. Para eso tú controla y guíe nuestra vida y nuestro corazón. Para que no pueda ser quitado mi corazón en este mundo. Para que no viva como con nuestros deseos carnales. Que vivamos o que muramos para que seamos del Señor y que vivamos a la voluntad tuya.
para que podamos estar en tu gloria, que no falta mucho, para que estemos ante ti sin ninguna vergüenza, Señor. Agárrenos con tu mano de poder para que podamos ser utilizados como tu voluntad. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.